Buenas, esta es la clase número 1 de análisis de políticas públicas en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Vamos a trabajar sobre los temas que funcionan como columnas, donde luego vamos a situar o poner en relación los conceptos específicos que hacen a la conceptualización de las políticas públicas y a las distintas teorías que explican su desarrollo, las instancias en su proceso de formulación, el ingreso a la agenda de las mismas, las dificultades y desafíos que trae la implementación de las políticas. Pero primero tenemos que trabajar sobre conceptos como Estado, poder, política, la relación entre ellos y la relación entre estos conceptos y los principales actores que forman parte del proceso de formulación de las políticas en un sistema de gobierno democrático como es el nuestro en Argentina. Así que para eso voy a compartir con ustedes una presentación. Ahí estamos. Siempre van a ver que al comienzo de los videos yo hago un recordatorio de cuáles son los conceptos principales de la unidad en la que estamos trabajando. Estamos hoy en la unidad 1, y como les decía recién, los temas que aparecen ahí en los primeros 2, 3 renglones son los que vamos a trabajar en esta clase. Recuerden que hay una serie de textos obligatorios, y que además hay una bibliografía complementaria sugerida. Las clases las preparamos teniendo en cuenta distintos textos. Entonces, esta clase del día de hoy está preparada en función de la lectura del texto de Michael Mann como lectura obligatoria, y también sobre los textos de Weber y Skopol, que son muy importantes para abordar el concepto y las discusiones acerca del Estado moderno. Entonces, podemos empezar con esta pregunta, que seguramente ustedes, como siempre, les sugiero que paren el video cada vez que aparece alguna pregunta disparadora. Tienen elementos para poder responderla, tienen elementos desde el sentido común, desde sus propias experiencias en cuanto a la relación con el Estado, y también porque han tenido materias en las distintas carreras del Instituto de Ciencias Sociales y Administración que abordan la temática del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Sí? ¿Qué es el Estado? Pregunta importantísima para poder comprender qué son las políticas públicas. Por supuesto, hay un debate teórico riquísimo, muy antiguo, y hay distintos posicionamientos teóricos, distintas perspectivas, distintos autores y autoras que a lo largo de la historia reciente y también más allá han trabajado sobre el concepto de Estado. Podemos decir que es un entramado de instituciones, o sea, organizaciones, instituciones, personas, en un territorio concreto. ¿Sí? Hay un territorio geográfico delimitado que se asocia a cada uno de los estados, y también hay distintos focos y distintas perspectivas desde las cuales los autores y autoras comprenden la noción de Estado. Puede ser entendido como las administraciones que lo conforman, ¿sí? Puede ser entendido desde lo que hace, desde las políticas públicas, precisamente, desde la burocracia, desde las administraciones que expresan esa parte del Estado, o sí, esa parte del Estado, podemos decir. También podemos entenderlo como actor, que tiene intereses propios, y un poco esta es una discusión que atraviesa las distintas lecturas propuestas para esta primera parte de la unidad 1. Hay autores que lo representan, lo expresan, lo definen como una entidad vacía, en donde simplemente se reflejan los conflictos sociales, o sea, como un reflejo mecánico de los conflictos sociales. También hay teorías que hablan del Estado como un espacio de articulación de los intereses colectivos. También están los autores que equiparan o que ponen en relación el concepto de Estado con el concepto de gobierno, y
Aquí aparece la palabra violencia, que vamos a encontrar en la definición de Weber, y digamos el significado que vemos a continuación respecto de que podemos decir que el Estado es una institución que en un territorio determinado ejerce la violencia física legítima. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Weber cuando habla de la violencia física legítima? Quiere decir que es la institución que de manera monopólica tiene otorgado por la sociedad la función de definir, elegir, dictaminar cuáles son las normas, las reglas que determinan aquello que se puede y lo que no se puede, lo que está permitido y lo que no, y que tiene además la potestad de ejercer la violencia a través de las instituciones que, bueno, algunas están, digamos, más directamente relacionadas con el ejercicio de la violencia, pero en realidad todas las instituciones del Estado tienen la potestad de obligar, entre comillas, a los ciudadanos, a la sociedad, a los diferentes sectores sociales, a comportarse de una manera determinada, ¿sí? ¿Y por qué se agrega la palabra legítima? Bueno, por lo que recién explicaba respecto de que es la única institución sobre la cual existe un consenso, un acuerdo social respecto de este poder que tiene y que ejerce sobre la sociedad. Por supuesto, no es el único medio a través del cual se vale el Estado o a través del cual ejerce el poder, pero sí es un medio específico ese Weber. ¿Qué quiere decir con esto? Es la característica definitoria del Estado respecto de otras instituciones, ¿sí? Poder que ejerce tiene distintos componentes o distintas características que también se desarrollan en el texto de Weber. Es un poder que tiene un componente tradicional, un componente de costumbres, de costumbres, ¿sí? De cultura. Nacemos en sociedades en las cuales esta relación ya está determinada de esta forma. También hay un componente carismático que tiene que ver con las formas de ejercicio de ese poder, y también hay un componente legal, ¿no? Hay ciertos conceptos, ¿sí? Ciertos preceptos legales y cierta competencia que establecen esta relación entre el Estado y la sociedad. Hay dos palabras muy importantes asociadas al concepto de Estado que además son imprescindibles para comprender el porqué y el cómo de las políticas públicas. Una de estas palabras es la política. También una palabra que tiene distintas conceptualizaciones en función de los autores o autoras que tomemos. Nosotros vamos a decir que la política, una de sus definiciones es entenderla como la influencia sobre el desarrollo social, la direccionalidad que se le da al desarrollo social, como esa aspiración al ejercicio del poder para influir, ¿sí? En los distintos grupos de personas que conforman lo social, respecto de hacia dónde va la sociedad, hacia dónde se dirigen en términos de desarrollo las distintas decisiones que se toman desde el Estado como institución que lidera estos procesos, aunque, como vamos a ver ahora, no como la única institución que forma parte del ejercicio del poder y de la política. Nosotros hoy nos encontramos o, digamos, o definimos al Estado que encontramos en nuestras sociedades como el Estado moderno. ¿Y qué es el Estado moderno? Bueno, el Estado moderno es esta evolución, digamos, de la presencia del Estado hacia una institución en donde quienes forman parte de él no son los dueños materiales de los recursos que moviliza, ¿sí? No son los propietarios de los recursos que el Estado moviliza, como ocurría, por ejemplo, en las sociedades feudales, en donde había una una fusión, ¿sí? Entre quienes administraban los recursos y administraban lo público, entre comillas, o el espacio común, ¿sí? En términos de decisiones, y quienes eran dueños de los mecanismos, digamos, de construcción de esos recursos y perpetuación de esos recursos. Hoy, la caracterización del Estado moderno es la diferenciación entre los sectores o los grupos que son dueños o propietarios de los recursos que mueven, ¿sí? El desarrollo social,
y el Estado. Ahí vemos una definición, el Estado como una asociación de dominación, como hablábamos recién, respecto del uso de la violencia legítima, con carácter institucional, que trata, y esta es una definición de Weber, de monopolizar, ¿sí? Hablamos de monopolio porque no compite con otra institución para, no hay una institución que le haga competencia al Estado respecto específicamente de el uso legítimo de la violencia, entre otras funciones que ahora vamos a nombrar. Monopoliza dentro de un territorio, como decíamos recién, también es muy importante la noción de relación entre el Estado y la pertenencia a un territorio determinado. El Estado no es el Estado en cualquier lado, es el Estado en un espacio geográfico específico. Utiliza la violencia como medio de dominación, reúne los medios materiales en manos de sus dirigentes, y que antes tenían, como decía, por derecho propio estos recursos, y ahora los sustituye por otro tipo de jerarquías. El poder, dice Weber, es la capacidad que unos grupos o una persona tienen de lograr que otras personas o grupos se comporten o se desempeñen como el primer grupo marca, enuncia o dictamina. Eso es el poder. La capacidad que yo tengo de que otros hagan lo que yo digo que hay que hacer, ¿sí? Entonces fíjense cómo el concepto de Estado como institución, el concepto de política como direccionalidad del sentido del desarrollo social, y el concepto de poder como esa capacidad de obligar, ¿sí?, a los otros, las otras, a un rumbo determinado, están muy en relación con lo que implican las políticas públicas, que recuerden, en la clase 0 dijimos, son las decisiones y acciones que el Estado lidera para abordar los problemas sociales. Las políticas públicas tienen componentes de obligatoriedad. No serían políticas públicas si no existieran dando lugar a obligaciones, deberes de distintas personas y grupos. Eso lo vamos a ver en la unidad 3. Ahora estamos trabajando aquellos conceptos que son el contexto necesario para comprender la definición de las políticas. Y ahora sí, entramos en lo que son algunos de los conceptos de Michael Mann, que es un texto complejo, que es el texto obligatorio, el primer texto obligatorio de la unidad 1, y que si ustedes no lo leyeron y lo van a leer después de ver esta clase, las dos, digamos, vías son valen, digamos, tienen sentido, leerlo y después ver el video, o ver el video y después leerlo, o leerlo, ver el video y volver a leerlo, porque es un texto complejo, pero en esta clase lo que hacemos es compartir, para también no perdernos en el texto, cuáles son los conceptos principales de Michael Mann para esta unidad 1, ¿sí? También hay una definición de Estado. Vamos a ver que los textos de Michael Mann y de Theda Skocpol trabajan o discuten el concepto de autonomía del Estado. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de teorías anteriores o de autores anteriores que explicaban la relación entre el Estado y la sociedad o los grupos sociales con otros conceptos, lo que traen Mann y Skocpol es la noción de que el Estado existe más allá de los distintos grupos sociales o intereses que en una sociedad determinada existen, sino que es una institución que también marca el sentido, que tiene cierta autonomía, que tiene, decimos, una autonomía relativa. ¿Qué significa? Bueno, que no es absolutamente autónomo, pero que tampoco es una institución vacía o invisible en donde simplemente se expresan los conflictos o los intereses o las pujas de otros grupos. La definición que Mann nos trae incluye estos elementos: un conjunto diferenciado de instituciones y personas, que centraliza las relaciones políticas, que se ubica en un área demarcada territorialmente, y que ejerce la dominación coactiva autoritaria. Vean cómo estos tres textos, el de Weber,
cuyos conceptos recién yo compartía, el de Mann y van a ver el de Skopol, están muy relacionados entre sí. Y sobre todo, Mann nos trae la definición de dos tipos de poder. Yo recién compartía con ustedes el concepto de poder. ¿Qué es el poder? Bueno, Mann nos dice, el poder, el Estado lo ejerce en dos direcciones, o hay dos tipologías de poder ejercidas por el Estado que son muy importantes para caracterizar y para comprender cómo se vincula el Estado con los otros actores. Habla del poder despótico y del poder infraestructural. El poder despótico es aquel tipo de poder que el Estado puede ejercer sin consultar o incluir a otros actores. Aquellas decisiones que tiene la potestad de tomar de manera unilateral y que puede imponer a la sociedad sin consultar con los otros grupos que forman parte, digamos, de lo que es el sistema político. Y el poder infraestructural es aquella forma de ejercer el poder, ¿sí?, que el Estado tiene a través de lo que Mann llama la penetración social. ¿Qué quiere decir? A través de las infraestructuras como el sistema educativo, como la obra pública, como la red de comunicaciones, todo aquello que existe y se visualiza del Estado en nuestra vida cotidiana respecto de la infraestructura que conforma nuestros países, es una forma de ejercicio del poder del Estado. ¿Sí? Estos dos tipos de poder, por supuesto, están relacionados entre sí, y de acuerdo a la densidad de cada uno de los tipos de poder, van a conformarse diferentes tipos de Estado a lo largo de la historia, digamos, de la caracterización de lo que es el Estado. ¿Qué tipo de poder prevalece hoy en el Estado? Y acá, si quieren, pueden pausar el video y pensar, de acuerdo a las características hoy de nuestra sociedad, ¿cuál es el tipo de poder, en términos despóticos e infraestructurales, que ustedes visualizan en crecimiento o decreciendo en función del desempeño del Estado? Bien, ahora vamos a ver la respuesta. Lo primero que vamos a decir es que la relación entre estos dos tipos de poder también explica la autonomía relativa del Estado. Y entonces hay una relación entre el poder autónomo, como poder relativo, el poder despótico y el poder infraestructural. Las democracias capitalistas modernas son despóticamente débiles e infraestructuralmente fuertes. ¿Sí? A ver, ustedes piensen, saben, ¿sí? La respuesta o el razonamiento, la reflexión que, bueno, quizás quienes leyeron a Mann ya sabían la respuesta, pero es interesante ver cómo el surgimiento y empoderamiento de otros sectores sociales que no son el Estado, como grupos que influyen de manera muy fuerte en las decisiones de política pública, van creciendo, van en aumento. Y entonces nuestros estados, hoy el Estado, se expresa, se presenta en lo que conocemos como democracias capitalistas, con un poder despótico frágil, en baja, ¿sí? En cambio, si nosotros analizamos, por ejemplo, el sistema educativo de hace 200 años respecto del sistema educativo hoy, vemos una presencia mayor en el territorio nacional del sistema educativo, el sistema de salud, entre otros, ¿sí? La capacidad infraestructural, o sea, de sostener la infraestructura del Estado, más allá de que, por supuesto, son discusiones muy actuales, las capacidades del Estado para resolver problemas vinculados con la infraestructura, pero en términos históricos y visto como proceso, es un tipo de poder en aumento. ¿Sí? Hay tres pilares que explican el origen del poder del Estado, según Mann. Por un lado, la necesidad de que el Estado exista. ¿Sí? Por otro lado, la multiplicidad de funciones que tiene. ¿Sí? Mantiene el orden interior, la defensa o la agresión militar, el mantenimiento de la infraestructura,
de comunicación, la redistribución económica, son funciones diferentes. Y entonces, esta multiplicidad de funciones también sustenta el poder del Estado. Y por otro lado, su capacidad de centralizar las relaciones políticas. Estos tres pilares son quienes alimentan el origen y el sostenimiento del poder del Estado según Mann. Y ya llegando al final, digamos, de esta primera clase, también encuentran en la bibliografía complementaria a Ted Skopol que desarrolla, digamos, o aporta al debate del concepto de autonomía del Estado, como les decía recién. Dice, el Estado es un actor potente que tiene cierta autonomía, hay también una idiosincrasia del Estado como, digamos, impulsor de las relaciones sociales, no es un actor pasivo que recibe los conflictos, sino que además de que es un actor que influye en lo que es la agenda y en lo que es la definición de los temas, promueve formas de organización formas de organización, ¿sí? Influye en las características que los grupos sociales presentan. ¿Y en qué se basa esta autonomía relativa del Estado según Skopol? Bueno, nos dice, los estados son concebidos como organizaciones que reivindican el control de territorios y personas. Vean cómo la relación entre Weber, Mann y Skopol, ¿no? Pueden formular y perseguir objetivos que no son un simple reflejo de las demandas e intereses. Esto es lo que Skopol trae, digamos, en su texto que se llama La autonomía relativa del Estado, bueno, o algo similar, pero tiene estas palabras. ¿Cuáles son los factores que determinan esta autonomía en la capacidad del Estado? Bueno, dice, uno de los elementos principales es la desvinculación de quienes gobiernan respecto de los intereses económicos dominantes. Y acá lo explica, ¿sí? Se puede decir que un aparato estatal burocrático es relativamente autónomo cuando las personas que ocupan puestos elevados dentro del Estado, uno, no son reclutados por las clases poderosas, y dos, no tienen relaciones económicas estrechas con estas clases. Por lo tanto, la autonomía relativa, dice Skopol, no es un rasgo estructural fijo de los gobiernos, sino que es fluctuante, va cambiando, ¿sí? Experimenta distintas transformaciones, dice Skopol. Y además es importante tener en cuenta esta noción de relatividad, ¿sí? Es importante tener en cuenta que Skopol habla de un Estado relativamente autónomo, ¿sí? Ya terminamos la clase y acá lo que vemos es, digamos, explicaciones de Skopol profundizando en este concepto de autonomía relativa y explicando también la capacidad que el Estado tiene de influir en la acción colectiva y en la organización de los distintos grupos sociales. Bueno, hasta acá llega esta primera clase de la unidad 1. Los temas que vienen son, siempre digo, más ágiles en términos teóricos, ¿sí? Así que no se asusten, esta primera parte de la unidad 1 es quizás la parte más densa, es una parte muy importante, y es muy importante que ustedes vayan chequeando, que comprenden aquello que los autores nos traen, y que utilicemos el espacio de las clases presenciales para poder discutir sobre estos conceptos, para poder hacer preguntas, y por eso también es central que cuando nos encontremos hayan leído los textos y en la medida de lo posible también hayan visto los videos de las clases.